CNN Radio, siempre del lado de la información. Seguimos en CNN Radio Rosario, esto es Con Sentido Común. Hablábamos recién de Pelé, hablábamos antes de Lula. Vamos a buscar mejor análisis, más información. Y cuando hablamos de Brasil siempre buscamos en Gustavo Segre esa ayuda y ese apoyo. ¿Qué tal, Gustavo? Marcelo Fernández, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Feliz año. Muy bien, gracias. Buen comienzo de año, un año que va a ser movido. Gustavo, hablando de la Argentina primero, antes de pasar a Brasil, sos una referencia de Republicanos Unidos. Un pequeño apunte antes de meternos en Brasil, por favor. Bueno, me da la sensación de que hay, en lo que se refiere a Argentina, un año con muchos desafíos, con un gobierno que trata de estirar. Ahí perdimos la comunicación con Gustavo, a ver si la podemos retomar. Ahora estamos probando. Gustavo Segre, aprovecho y les cuento, cursó la carrera de Economía en la UBA, posteriormente hizo un posgrado en Negocios Internacionales y Marketing en la Fundación del Instituto de Investigaciones Económicas, fue conferencista de múltiples eventos internacionales, actualmente es docente de la Universidad Paulista, analista internacional, corresponsal del diario La Nación y, como recién decíamos, referente del Partido Republicanos Unidos. Le pedíamos una referencia sobre lo que viene en Argentina este año antes de hablar de Brasil. Justo cuando estabas empezando tu respuesta, Gustavo, se cortó la comunicación, empezamos de nuevo el 2023. Sí, claro. Bueno, muchos desafíos, te decía, ¿no? Un gobierno argentino que trata de estirarse de la forma más digna que puede, pero te diría que con la expectativa de un año para Argentina complicado, como los últimos años han sido, pero con la esperanza de que de alguna manera la inflación pueda bajar y de alguna manera entonces que las cosas económicamente empiecen a ordenarse un poco. Al margen de quién pueda ganar las próximas elecciones, estimo que el actual gobierno deberá hacer una recapacitación sobre los errores cometidos y tratar de generar menos errores y más aciertos para que la forma de vivir de los argentinos sea un poco mejor. Uno, a pesar de las ideologías, siempre debe esperar que el gobierno, no importa de qué tinte político tenga, haga un buen gobierno, porque en definitiva será un gobierno Claro, para todos, ¿no? Los claro. que los votaron y para los que no los votaron también. Hoy Alberto Fernández está explicando en algunos medios, lo explicó ayer y lo reproduce en algunos medios hoy, entre ellos La Nación, está explicando por qué él le quiere hacer juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, hablando de República, Gustavo. Bueno, yo creo que tendría que leer El espíritu de las leyes, ¿no? De Montesquieu, en 1748, cuando manifiesta la necesidad de tener tres poderes independientes y que cuando uno no hace lo que el otro quiere, están las acciones constitucionales para eso, no las amenazas de un juicio político como el que está planteando Fernández. Por otro lado, sin ningún tipo de posibilidad de éxito. Entonces, está haciendo una manifestación de algo que no le va a generar ninguna ganancia política, todo a lo contrario, sin ninguna expectativa de poder llevarlo a cabo. Uh-huh. Ahora sí, hablando de Brasil, Gustavo, ¿qué podemos esperar o cómo pinta el tercer mandato de Lula? Con mucha incertidumbre pinta. Yo te diría, primero porque algunas acciones de Lula en la apreciación de su asunción fueron bastante contradictorias. Por un lado, menciona que es importante no aceptar el techo de gastos, que eso es una estupidez. El techo de gastos es una reforma constitucional generada en el año 2016, 2017, por Temer, que le da una previsibilidad al gasto público. Y obviamente, cuando el presidente te dice que no es necesario pensar en el techo de gastos, uno lo que ve es, se acabó el superávit fiscal que Bolsonaro consiguió tener en este año. Y cuando vos tomás una posibilidad de un déficit fiscal, eso genera perfectamente una necesidad de emisión monetaria que no podrá hacer Brasil porque tiene autonomía del Banco Central y el Banco Central no es de Lula, no es del gobierno Lula.
una cuestión de aumento de la deuda pública, porque tenés que emitir títulos para que pueda solventar esa gastanza que va a ser necesaria sobre la recaudación, y la tercera opción, que es la que más preocupa al mercado, un aumento de la carga tributaria. Fíjate vos que primer día de Lula, el dólar 1,60 arriba y la bolsa casi 3% abajo. O sea, obviamente no hay una buena expectativa del mercado en relación a lo que pueda hacer la política económica del nuevo gobierno. Aumentó los ministerios en un número importante, además, se ve que no... De 23 a 37. ¿Era solo una cuestión electoral para ganar más votos? Aquella supuesta moderación de Lula y aquel vínculo con sectores no necesariamente de la misma línea de pensamiento, ¿era un engaño electoral? ¿O más allá de estos primeros apuntes que vos nos estás dando, es un tipo que se presenta más maduro, más al centro? No, al centro no, Lula al centro, ni que le tiren un centro. No, Lula al centro no es viable. Cuando uno observa, y estoy en este momento, mira ahí el canal Wall te muestra la asunción de Bolsonaro y la asunción de Lula en equivalencia, ¿no? En una pantalla dividida. Y vos ves que en la asunción de Bolsonaro el color predominante era el verde y el amarillo. Y en la asunción de Lula el color predominante es el rojo. El rojo, sí. Sí. Y esto es una cuestión que preocupa a muchos, ¿no? Este tema de la patria grande, pero socialista. Y vos ahí ves que el socialismo y el capitalismo es como el agua y el aceite. No pueden convivir en la misma situación y en la misma realidad. Y hoy, en las promesas de Lula que vos mencionabas, faltan recursos, que no hay. Y la duda es de dónde van a sacar. O sea, todo el tema de la justicia social, muy valioso, por supuesto, de la igualdad social, donde se especula siempre que aquel que está abajo tenga la oportunidad de subir si así lo desea y si su esfuerzo lo justifica, y no que el que está arriba tenga que bajar porque el que está abajo no quiere trabajar. Hay una diferencia muy grande en esa temática. Sí, y claro. por el otro lado, especial atención a la cuestión de esta afirmación de Gustavo Petro, ¿no? Presidente de Colombia, que te dice que a la pobreza hay que mantenerla pobre, porque si deja de ser pobre, vota a la derecha, pero con esperanza, siempre con esperanza para que pueda suponer que un día va a dejar de ser pobre para que siga votando a la izquierda. Es tremendo, tremendo. Gustavo, Bolsonaro hizo una cosa muy fea y muy idéntica a lo que hizo Cristina Fernández, no pasar el Absolutamente. mando, una cosa impresentable realmente. Sin embargo, perdió por muy poquito las elecciones. ¿Cómo queda el equilibrio de fuerzas en Brasil para lo que viene? Yo diría que lo de Bolsonaro no fue un buen ejemplo cívico, a pesar de que los motivos por los cuales él no estuvo presente, podría decirse que tiene alguna lógica, porque hubo de todo para la teoría de la conspiración electoral, donde se hubiera pacificado abriendo las urnas, entregando el código fuente y mostrando que no hubo fraude, si no lo hubo. Pero al no poder demostrar eso, porque el código fuente no fue entregado por el Tribunal Superior Electoral, se generará y durará por la historia electoral brasilera la duda, ¿no? Si fue o no fraude. De cualquier manera, me parece que el hecho de no entregar la banda presidencial le quita un poco de brillo a un gobierno Bolsonaro que económicamente yo creo que va a hacer mucha falta y lo vamos a extrañar. Desde los otros aspectos cada uno podrá tirar sus conclusiones, pero lo cierto es que ahora hay que esperar que el gobierno de Lula sea lo más pragmático y lo menos extremista posible en las cuestiones de economía, sobre todo, porque va a ser el presidente de todos, de los que lo votaron y de los que no lo votaron también. Por último, Gustavo, hablaste antes de la patria grande. ¿Lula puede ser un influencer en el resto de los países de América? Si dispone de fondos, sí. Pues es que la ideología siempre se maneja por caja, ¿no? El socialismo es algo muy interesante, porque sin dinero no hay socialismo, y para generar dinero hay que aplicar políticas de mercado. Entonces, una incongruencia por sí sola. Brasil tiene todas las condiciones en escala
de ser una lideranza importante dentro de la región, si, por ejemplo, financia el gasoducto de Argentina, financia las obras de infraestructura en Venezuela, financia las obras de infraestructura en Honduras. Están todos queriendo agarrarse de la teta de Brasil, era como que estaban esperando que el enfermo se muera para agarrar el traje, los zapatos, separar lo que quedaba. Va a tener restricciones por esto que mencionabas también, que es la composición del Congreso. El Congreso es minoritario para Lula y la izquierda, con lo cual va a tener que negociar. Pero Lula es muy hábil en eso, y cuando uno dispone de caja, siempre hay alguien dispuesto a darse vuelta. Así que hay que esperar y desear que haga una buena gestión. Vamos a ver, hay que esperar. Muy bien, Gustavo, como siempre, un placer conversar contigo. Muchas gracias, muy amable. Que siga muy bien y buen año para Gracias, ustedes. igualmente. Adiós, hasta luego. Hemos conversado con Gustavo Segré, que, como les conté, entre otras cosas, es un muy buen analista de las cosas que pasan en Brasil, entre otras tantas cosas, como les decía.